La educación sigue generando discrepancias entre los socios de gobierno. Esta semana además se ha tramitado la proposición de ley para implantar peajes en las vías navarras para camiones. Y también la presidenta del Gobierno de Navarra ha comparecido en la Cámara Foral para dar cuenta de la situación en la que se encuentra el traspaso de la competencia de tráfico del Estado a la comunidad foral. Chivite asegura que continúan trabajando para avanzar en la transferencia de tráfico. Ahora estamos en la labor, que desde luego no es nada sencilla, de determinar el cálculo económico específico que supone para Navarra esta transferencia. Navarra Suma critica las declaraciones de la presidenta del Gobierno y el Partido Socialista defiende la gestión del Ejecutivo Foral. A ver, señora Chivite, a mí me ha sonado a excusa de inicio. Todo bien lo ha hecho. No hay ningún tipo de crítica, nada nuevo bajo el sol y tampoco hay ninguna novedad. Tenemos que decir que en una transferencia de este calao y con estas expectativas, cuando menos lo mejor es no decir fechas para no pillarte las manos. EH Bildu y Gero Abay solicitan más información sobre esta cuestión. Falta algo y eso es lo que desde luego entendemos que ustedes no nos quieren transmitir. Pero creo que había margen más que suficiente para haber podido profundizar un poco más. Podemos e Izquierda Ezkerra piden más detalles. Hemos sido igual demasiado valientes y osadas por las ganas de comunicar esa inminente transferencia. No nos ha explicado en qué está la diferencia, dónde radica precisamente esa discrepancia. Chivite se defiende y reconoce que hay compromiso político para llegar a un acuerdo a lo largo de la legislatura. Se mantiene intacta por parte de los dos gobiernos, pero el trabajo técnico pues entiendo que tiene que ser riguroso, que tiene que ser fino y tiene que quedar bien acotado porque queremos que la prestación de un servicio tan importante se haga con calidad, con recursos y con todas las garantías. El Ejecutivo Foral admite que no se ha cumplido con la fecha fijada de una transferencia que estaba prevista para finales del año pasado. Y el Partido Socialista de Navarra, la pasada legislatura, decía que no a los peajes. Y el consejero, el señor Ciriza, al inicio de esta legislatura, cuando comparece por primera vez para establecer cuáles son, en fin, las líneas de trabajo de su departamento, dijo no a los peajes. ¿Por qué ahora decimos sí a los peajes? ¿Por qué el Gobierno está empeñado en que en el peor momento insistir en castigar a un sector como el del transporte? Y no es la ciudadanía navarra la que debe costear con sus impuestos lo que ni en Guipúzcoa ni en Vizcaya costean los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad autónoma. Por lo tanto, se podían haber tenido otras opciones que se descartaron para financiar el plan de carreteras de Navarra. Nuestros socios de Gero Abay se opusieron y nosotros aceptamos porque entendemos que es mejor esta propuesta. Después de un largo debate en la mesa de carreteras que no debíamos sufragar este tipo de gastos con peajes en sombra. El cómo, entendiendo que tenía que haber sido a través de un proyecto de ley del Departamento y, en definitiva, del Gobierno de Navarra, nos parece la forma apropiada para tratar y trabajar esta cuestión, y el cuándo, hombre, pues nos preocupa que en un momento como el que estamos atravesando, en el que estamos discurriendo, aprobando y convalidando medidas para aliviar, bueno, pues a un sector como el del transporte. Nada más empezar, el debate se interrumpía. Navarra Suma y Gero Abay han presentado una enmienda in voce al Pleno. Por ese motivo vamos a suspender la sesión. Un receso de 5 minutos para que cada grupo estudiase la enmienda in voce. Un texto que como objetivo tenía corregir este dictamen publicado ayer por el Consejo de Navarra. Una vez reanudado el debate, Navarra Suma denunciaba la falta de empatía del Ejecutivo Foral con el profesorado de religión. Lo han hecho desde el más puro sectarismo ideológico. Un problema laboral puro y duro, señorías, al que no han querido hacer frente. Gero Abay se posicionaba en la misma línea. Ponía el foco en el consejero de Educación. Nula voluntad del departamento de atajar esta cuestión con garantías. Unas palabras que no gustaban al Partido Socialista. Este blindaje de la religión es a lo que usted, en sus intentos de confrontar con el departamento, es a lo que está llevando a su formación. Y nos apena mucho después de alcanzar aquel acuerdo de legislatura. Los socios del Gobierno, Gero Abay y PSN, marcaban distancias en esta cuestión. Que no es otra cosa que diseñar una solución para este personal indefinido, que no interino, sin precarizar al límite a este colectivo. La situación ya se ha dado en otras ocasiones, señora Solana, aunque con otros colectivos también. Miren, conviene recordar lo ocurrido con el profesorado de asignaturas como la filosofía. Esta ley
como digo, tiene una tremenda carga ideológica. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra criticaban a Navarra Suma y Geroa Bai de aprovecharse políticamente de este colectivo. Y quizás estemos vendiendo humo a personas que aspiran a mantener sus puestos de trabajo. Así nacimos con nuestros postulados, queremos una educación pública y laica. Son un colectivo donde es una solución que, bajo mi punto de vista, es imposible. El profesorado de religión ha estado presente en la Cámara Foral como público. Finalmente, la proposición de ley para mantener al profesorado de religión salía adelante con los votos a favor de Navarra Suma y Geroa Bai y la posterior celebración de este colectivo. De hecho, Javier Esparza publicaba estas fotos en su cuenta de Twitter. El profesorado de religión ha sacado un comunicado agradeciendo el apoyo recibido por Navarra Suma y Geroa Bai y en el que dicen sentirse ignorados por el Departamento de Educación. Esta semana el Pleno del Parlamento debatía una propuesta de Navarra Suma para deflactar los tramos del IRPF. Una medida que, argumentaba la coalición, consiste en elevar los tramos de este impuesto para evitar que la subida salarial implique un cambio en ese tramo. Pero la propuesta no convencía al resto de grupos que votaban en contra. La solución, coincidieron, pasa por trabajar en una respuesta estructural a la situación. Primero, porque creo que es una medida absolutamente necesaria, dada la coyuntura actual, a la que haré referencia más adelante, porque es una medida granular, concreta, para sectores vulnerables y, como tal, me gustaría explicarla bien. Resulta, señora Valdemoro, resulta bastante irónico y bastante cínico que hoy esté usted aquí defendiendo, pero además de manera muy férrea, esta medida, cuando en el año 2019, como acabo de decir, ya se deflactó la tarifa, ya que hacía 9 años que no se había hecho, y ustedes, señores y señores Navarra Suma, evidentemente votaron en contra. Pacto de rentas que contemple beneficios empresariales, salarios y rentas de capital, así como el impulso de fórmulas que favorezcan la participación de las y los trabajadores en las decisiones en la empresa, así como en su capital. UPN no apoyó esta medida. La deflactación tiene un efecto fundamental si se producen incrementos de rentas salariales, es decir, las rentas de trabajo obtienen, debido a la inflación, un incremento en sus rentas anteriores. Y en este caso, ese es el debate sobre el que creemos que nuestro grupo parlamentario hay que centrar. Porque nosotros creemos que estamos ante serios problemas estructurales del sistema que han podido ser acelerados por la guerra de Ucrania y por diferentes motivos, que tienen que ver con los materiales, que tienen que ver con los salarios y que, desde luego, implican una respuesta extraordinaria. Marta Álvarez, parlamentaria de Navarra Suma, volvemos a vernos las caras esta legislatura. Gracias por acompañarnos. Encantada, gracias a vosotros. Ya afortunadamente no vamos a tener que hablar de la pandemia, que era un monotema, ¿no?, en las primeras entrevistas que hacíamos con cada una de vosotras y vosotros. Quiero empezar preguntándole por la educación, que sigue generando bastantes discrepancias, tanto en los socios de gobierno como entre los diferentes grupos. Y es verdad que Navarra Suma aquí está teniendo también un papel importante, ¿no?, tanto en el asunto del PAI como en el del profesorado de religión, eso sí, llegando un poco a acuerdos con diferentes formaciones, por un lado con el PSN, ahora con Geroa Bai. ¿Qué análisis hace de esto? Bueno, el análisis es que nosotros de Navarra Suma siempre hemos tenido una postura muy clara en lo que queremos en la educación. Nosotros lo que creemos profundamente es en que hay que defender la libertad de las familias para que cada familia elija a qué colegio quiere llevar a sus hijos, qué modelo, qué tipo de educación le quiere dar. Y bueno, pues en todas las iniciativas siempre hemos estado por esa libertad, ¿no? El modelo de inglés, el PAI, es una apuesta personal pues de UPN, también del Partido Popular y de Ciudadanos ahora, pues desde hace muchos años que nosotros defendemos, pero insisto, en ese marco de libertad, y lo mismo en ese marco de libertad y en este caso de defensa de derechos de los trabajadores, pues es la situación de los profesores de religión. Entonces, bueno, pues creemos que nuestra obligación hacia el ciudadano es, hacia el ciudadano además que nos votó, es defender los principios y los valores que hemos defendido en campaña, que decíamos que por los que íbamos a pelear, y por lo tanto, bueno, pues en esas estamos. Unas veces coincidimos con unos y otras con otros. ¿Se sienten cómodos en este papel, que puede ser en cierto modo también como comodín, o no lo sí. consideran así? No, nos sentimos cómodos por lo que digo, porque estamos donde siempre hemos estado. Entonces,
Lo que no nos sentiríamos cómodos es defendiendo cosas en las que no creemos. Y bueno, pues si en este caso sirve para sacar adelante nuestra idea de cómo tiene que ser la educación en Navarra, acordar con el Partido Socialista una vez y otra vez con Geroa Bai, pues bienvenido sea. Claro. Cada vez que el Partido Socialista en Navarra acuerda algo con ustedes, no les gusta nada al resto de sus socios. Pues sí, se ponen muy nerviosos, que nosotros, bueno, no lo entendemos o sí lo entendemos, ¿no? Pero es un nerviosismo que creemos que es bastante figurado, ¿eh? Es decir, que tampoco... bueno, pues no creo que la sangre llegue al río, tienen un acuerdo estable de legislatura, de hecho el Partido Socialista ha tenido por 2 veces la oportunidad de acordar con nosotros de una forma más estable, porque así se lo ofrecimos en los presupuestos y nunca han querido, por lo tanto, bueno, pues son cosas que no les gustan, pero que yo creo que las tienen medidas y que van a seguir juntos. Sí, sí. ¿No cree que haya nada que pueda hacer tambalear de aquí a lo que queda de legislatura, que ya no es mucho, ese gobierno de coalición? Pues no lo sé, o sea, ellos enfadarse se enfadan, evidentemente. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que pasa dentro del gobierno, ¿no? Pero bueno, a nosotros lo que nos preocupa es que si esos enfados, aunque estén medidos y no vayan a romper, si influyen o no influyen en la gobernabilidad de Navarra. Para nosotros eso es importante, porque al final la ciudadanía tiene problemas, no puede pagar la luz, la cesta de la compra está cara, los servicios públicos pues tienen un deterioro importante en muchos aspectos. Ayer estuvimos hablando de dependencia, pero también hemos hablado de sanidad, y creemos que las relaciones en el gobierno lo que no tienen que hacer es influir en esto. Quiero preguntarle precisamente por esa valoración que se hacía de la gestión de la dependencia. Usted además es portavoz de la Comisión de Derechos Sociales. ¿Por qué cree que Navarra está ahora mismo en una situación peor que el resto de comunidades? Hombre, pues es evidente que es un problema de gestión. Nosotros ya llevamos avisando que llevamos muchos años tomando malas decisiones. Voy a poner un ejemplo. Recibimos el año pasado un dinero extra por parte del Estado para disminuir listas de espera. Claro, para disminuir listas de espera, lo primero que tienes que tener es plazas concertadas en residencia, que es donde mayor lista de espera hay. Y el acuerdo marco que tiene que sacar el Gobierno de Navarra para concertar esas listas de espera, o sea, para concertar, perdón, esas plazas y acabar con las listas de espera, pues está en un cajón. Por lo tanto, pues eso es un problema de gestión que hace que haya más gente esperando, 218 personas más concretamente que el año pasado, y que eso influye en la nota. La nota es una nota, realmente no es lo más importante, aunque es verdad que es un suspenso y que yo le dije el otro día a la consejera Maeztu que a mí me daría vergüenza que comunidades como Andalucía, o con todo el respeto para Andalucía, para Castilla-La Mancha, bueno, pues, o Extremadura, que siempre habían estado muy por detrás de nosotros, pues ahora saquen un notable y nosotros un suspenso. Pero más allá de la nota, lo que nos preocupa es que hay otras comunidades autónomas que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Y eso al final en lo que se traduce, pues es eso, más gente esperando, gente que se muere sin recibir la prestación. Tenemos un problema enorme con la atención domiciliaria. Nos dicen constantemente que la gente se quiere quedar en su casa, y es verdad que se quieren quedar en su casa, pero luego no hay servicios para que se queden en su casa. Entonces, claro, pues eso la gente lo sufre. Sí. Sin embargo, la tasa de pobreza sí que es verdad que Navarra está muy por encima que otras comunidades, incluso otras regiones europeas. Sí, pero eso, siendo cierto, y además es una gran noticia, pues nos está pasando un poco lo mismo, que se nos está estrechando la diferencia con el resto de España. Es decir, hemos perdido, en esta legislatura hemos perdido ya 2 puntos de diferencia, y en estos últimos años estamos perdiendo. Y eso invirtiendo un montón de dinero en renta garantizada, porque si dijeras, no, es que tenemos una renta garantizada pequeña, no, invertimos muchísimo dinero en renta garantizada y la tasa de pobreza de Navarra no disminuye, no hay manera de que llegue al 8% que tuvimos en el año 2008, estamos en un 12%, pero sobre todo, vuelvo a insistir, los demás lo están haciendo mejor, porque ellos bajan más que nosotros, y nosotros creemos que ahí el problema sobre todo está en que la renta garantizada no está convenientemente ligada al empleo y a la inclusión, ¿no? Veremos a ver si con la llegada de los fondos europeos corrigen esto, pero para nosotros es un tema muy importante, porque al final si la tasa de pobreza no se mejora, si los demás lo hacen mejor que nosotros, eso es porque no hay incentivos suficientes para que la gente se emplee, no hay una inclusión verdadera y no hay empleo, ¿no? Que es la otra pata que necesitamos para que la gente trabaje.
no apoyaron el plan anticrisis que lleva a cabo el Gobierno, que trajo aquí al Parlamento para que fuese convalidado. Esta semana el presidente de la Cámara de Comercio decía que él lo hubiese votado porque más vale eso que nada. Bueno, pues nosotros, con todo el respeto a las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, nosotros creemos que no es mejor eso que nada, porque realmente tampoco había nada. Es que, bueno, pues lo que nosotros pedíamos era que hubiera medidas. Nosotros proponíamos una, que era la deflactación de la tarifa de forma progresiva, porque es dinero que va directamente al bolsillo. Y ¿a quién no le ha subido la luz? O sea, es que la luz, ha habido gente que le ha pasado de 40 euros a 150 euros, pero en casas, ¿eh? Entonces, ese dinero que deflactas de la tarifa sí que va al bolsillo de quien tiene que pagar pues más del doble por la luz. Las medidas que hay no llegan al bolsillo del ciudadano. Es verdad que llegarán, pues pueden llegar a algunas pymes con los aplazamientos, a las empresas, pero realmente la ciudadanía no lo va a notar y nosotros no nos sentimos legitimados para apoyar algo que creemos que la ciudadanía no lo va a notar. Tampoco comparten que Navarra vaya a poner peajes para los camiones en algunas de las vías navarras para los transportistas. ¿Qué solución verían desde Navarra Suma? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que creemos que no es el momento. Creemos que no es el momento pues, por la situación que estamos viviendo. Los transportistas, precisamente, pues son unos de los que más están sufriendo lo que está ocurriendo con el precio del combustible. Y claro, es meterles una más. Y es que además, que no nos engañemos, el precio del transporte, el precio que se encarezca el transporte como consecuencia de estos peajes lo vamos a acabar pagando, porque al final las empresas lo acaban repercutiendo en el coste del producto y por lo tanto pues volveremos a ver una subida de precios pues que al final afecta a los que más lo necesitan, ¿no? Que son las clases medias y trabajadoras de Navarra que, bueno, pues que notan que cada vez todo cuesta más dinero, ¿no? Y ahora también se va a encarecer la hipoteca, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el Gobierno de Navarra tiene un presupuesto récord. Con una planificación adecuada se puede hacer conservación de carreteras. Es una cuestión de prioridades, es una cuestión de prioridad en el gasto. Hay muchísimo gasto superfluo, nosotros lo decimos siempre, empezando por la estructura. Creemos que no se gestiona de forma eficiente dentro de los departamentos y que se tira de contratar personal y no se hace un análisis de lo que es la eficacia del gasto, ¿no? Y cómo podemos ahorrar para conseguir lo mismo o mejor con menos coste. Y creemos que eso es lo primero que hay que hacer, antes de ir cargando a la sociedad, bueno, pues con ideas para hacer cosas, pero tirando de lo fácil, ¿no? Eso es muy sencillo. ¿A qué se refiere Navarra Suma cuando dice que el Ejecutivo Foral está haciendo caja? Pues a que, claro, el sobrecoste de los combustibles, de la cesta de la compra, etcétera, supone un incremento en el IVA que implica que el Gobierno de Navarra recauda más. Entonces, la realidad es que esa es la realidad. De marzo del año anterior a marzo de este año ha habido 100 millones más de recaudación. Son 100 millones de euros, es muchísimo dinero. Es verdad que las medidas cuestan dinero, claro, no queremos decir que hagan caja y que se lo metan al bolsillo. Lo que queremos decir es que teniendo más dinero, pues yo creo que el Gobierno de Navarra lo que tiene que hacer es una buena planificación de qué hacer con ese dinero. Y nosotros creemos que la mejor manera de gastar ese dinero es bien dejando de ingresar de las familias de forma directa o bien gastándolo de forma eficiente. ¿Cree que se saldrá de esta crisis, como dice el Gobierno de Navarra y el de España, sin dejar a nadie atrás? Bueno, eso es evidente que yo me gustan mucho las redes sociales y utilizo, yo creo que cada 2 días pongo no dejar a nadie atrás con una medida, sube el combustible, suben las hipotecas, sube la luz, sube el aceite, sube la pasta, pues eso evidentemente estamos dejando a mucha gente atrás que tiene muchos problemas para pagar. El otro día comentaba aquí una portavoz en el Parlamento, no recuerdo quién, pues que hay gente que tiene que elegir entre encender la luz o la calefacción y a mí eso pues no me parece de recibo en una sociedad como la Navarra. Vamos a ir ya con nuestro test de preguntas rápidas. ¿Quién es para usted ahora mismo el mejor orador o la mejor oradora del Parlamento de Navarra? Pues Javier Esparza. ¿Y me diría a alguien de la oposición? ¿Alguien de la oposición? ¿De otro partido que no sea el suyo? Sí. Bueno, me gusta, Bacarcho Ruiz es muy vehemente explicando las cosas y eso me gusta. Sí. ¿Con quién más discusiones tiene dialécticas aquí en el Parlamento? Pues discutir, de la palabra discutir, además de forma constructiva, de intercambiar opiniones y no estar de acuerdo, con Isabel Aramburu de Geroabay discuto muy a gusto, porque aunque tenemos visiones diferentes, pues es una mujer que sabe escuchar y me siento muy a gusto discutiendo con ella.
¿Algún parlamentario o parlamentaria de un grupo que no sea de Navarra Suma con el que pasaría un rato de ocio? Sí, pues, ¿Uno o varios? Sí, pues con Isabel Aramburu y con Blanca Regúlez también. Con Blanca Regúlez me iría muy a gusto por ahí, es muy divertida. ¿Su lugar favorito de Navarra? Pues como soy PTV, la plazuela de San José. Y no sé si, bueno, creo que es de redes sociales, por lo menos Twitter lo suele utilizar, ¿no? No sé si también utiliza alguna más, cuál es su preferida, cuánto tiempo dedica a ellas. Tengo Facebook, no tengo ninguna más, y me gusta Twitter, y le dedico tiempo, sí. Además es activa, ¿no? Sí, sí, no muy solo activa. de las que leen, sino... No, soy muy activa, sí. ¿Y recibe comentarios, digamos así, ofensivos a veces o no? Antes más, últimamente yo creo que me han dejado por imposible. Antes sí, antes tenía algunos, pero no, últimamente me dejan bastante tranquila y yo creo que la línea la mantengo, o sea, que soy cañera, sí. ¿El emoticono que más utiliza en sus conversaciones de WhatsApp? Utilizo muchos, pero el que más me gusta es el de las risas, además la que está así como ladeada, que sea de risa de que la... se le salen las lágrimas. Sí. ¿Y alguna serie que esté viendo o alguna serie que quiera recomendar? Pues no. ¿No ves series? No tengo ni Netflix, ni HBO, ni nada de eso, no tengo nada, no veo prácticamente la televisión. ¿Es más de libros, de leer? Soy de libros, de redes sociales y de estar mucho por la calle. Sí. ¿Una persona o varias que sean su referente personal y o profesional? Pues sí, dos personas. Por un lado mi marido es un referente para mí, es verdad. Me importa mucho su opinión y porque creo que es una persona con mucha inteligencia emocional y además me quiere muy bien, por lo tanto pues me importa mucho. Y luego tengo un referente que ya no está, que es mi abuela paterna, que bueno, ya murió hace años, para mí era la bomba, era una mujer que lo tuvo muy difícil, tuvo que salir de España en la época de la dictadura, se quedó allí viuda, con hijos, bueno, ha tenido que pelear mucho y siempre lo hacía con una sonrisa y era una mujer súper alegre y súper vital y bueno, me contó muchas cosas de pequeña y la verdad que la recuerdo con gran amor, sí. ¿Dónde se ve Marta Álvarez cuando acabe esta legislatura? Pues cuando acabe esta legislatura no lo sé. Si no estoy en el Parlamento, pues estaré en mi plaza, porque yo soy funcionaria del Gobierno, he estado en muchos departamentos y me encanta además. Sí. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa cuando acabe la legislatura. Marta Álvarez, gracias de nuevo por estos minutos. Muchas gracias a ti, Ainhoa. El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Gualde, asistía el pasado fin de semana en Logroño a la conferencia interparlamentaria Paz y Libertad para el pueblo saharaui. El acto de inauguración celebrado en el Parlamento de La Rioja reunía a representantes de las asambleas legislativas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Madrid, Extremadura, Canarias, Islas Baleares y Navarra. Yo creo que ante la dificultad toca redoblar más los esfuerzos, ¿no? Yo creo que los parlamentos autonómicos tenemos una tradición de solidaridad con la causa saharaui, con el pueblo saharaui, y que la solidaridad, a pesar de las circunstancias, no se puede romper, ¿no? Yo creo que esa ha sido un poco la filosofía que ha llevado a este encuentro. Creo que hay un campo amplio en el que se puede trabajar con los campos de refugiados, con las familias de acogida, con los movimientos de divulgación también de la causa, ¿no? Y de la solidaridad. Y yo creo que en los parlamentos tenemos también la posibilidad de visibilizar de diferentes maneras esta causa y que no quede en el olvido. La declaración institucional aprobada reclama a Marruecos que cese la ocupación ilegal del Sáhara y rechaza lo que considera un cambio de postura del presidente del Gobierno de España sobre el Sáhara Occidental. Bueno, es una solución complicada. Desde luego, en nuestro caso, mayoritariamente creemos que esa solución debe pasar por escuchar al pueblo saharaui por la vía de las resoluciones de Naciones Unidas. Desafortunadamente, los últimos movimientos del Gobierno español creo que dificultan esa vía, pero bueno, creo que hay que perseverar. Una conferencia en Logroño a la que asistieron también la coordinadora del Intergrupo Parlamentario Navarro Paz y Libertad en el Sáhara, Isabel Aramburu, y dos de sus miembros, Javier García y Marisa de Simón.